queremos presentar bueno, quien trae el mensaje del día de hoy, que es el pastor Abraham Cervantes. Sí, él es director de la Junta de Misiones de la Convención Nacional Bautista de la Ciudad de México, y le damos una bienvenida al pastor Abraham Cervantes. También quiero decirles que es pastor en Monterrey, de la comunidad bautista Yirem. Bienvenido. Un fuerte aplauso, por favor. Bienvenido, hermano. Solo para precisar, es Junta de Misiones de la Convención Nacional Bautista de México, de la cual todos, supongo que la mayoría de los que están aquí forman parte, porque sí, sé que hay hermanos invitados de otros países, de otras convenciones. No sé si todos los que van a asistir a este congreso se congregan en una iglesia bautista de la Convención Nacional, pero estamos hablando de eso, y agradezco mucho al Señor esta oportunidad de estar hoy aquí y tener este privilegio de abrir este evento. Muchas gracias, hermano Pola, por la invitación. Quiero decir, yo sé, tenemos poco tiempo, hay mucho que decir y hay poco tiempo, pero sí quiero decir unas palabras, aunque haya poco tiempo, pero que me parecen necesarias. Como Junta de Misiones de la Convención Nacional, o el área de siembra de iglesias, mejor dicho, la primera vicepresidencia de la Convención Nacional, hemos estado observando mucho lo que está pasando aquí en la Convención Regional del Centro, Convención Regional Bautista Central, ¿verdad? Y esto que está sucediendo en cuanto a visión, proyectos, planes, actividades, es algo que está dando mucho que decir para bien, gracias a Dios. Y tanto así nos ha impresionado lo que está sucediendo aquí, que nosotros nos hemos propuesto llevar la información, el testimonio de lo que está pasando en esta convención a todo el país, porque pretendemos que lo que está sucediendo en el tema de evangelización, de siembra de iglesias, de misiones en esta convención, de alguna manera se reproduzca en todo el país, con sus variables, con sus asegúnes, pero la idea nuestra es que todas las convenciones regionales conozcan lo que se está haciendo en este lugar. Hay otras convenciones regionales, no son muchas, hay otras que también han dado pasos muy significativos en este tema de la siembra de iglesias. La Convención de Guerrero, por ejemplo, que tiene un proyecto allí impresionante de saturación y de siembra de iglesias, acaban de terminar un proyecto en todos los municipios de Guerrero, y están iniciando un proyecto de 5 años para establecer 50 iglesias bautistas en Acapulco, que es una ciudad que está creciendo, como todas las ciudades en México, de una manera impresionante, donde se está concentrando gran cantidad de población, no solamente de Guerrero, de muchos lugares, y que la ciudad se está comiendo a todo lo que significa obra evangélica con su crecimiento, y ellos están respondiendo al desafío con un proyecto para en 5 años sembrar 50 iglesias, que por supuesto se necesitan muchas más iglesias en cada ciudad, pero conforme a lo que veníamos haciendo en el pasado, un proyecto de esta naturaleza, como el proyecto que ustedes tienen, es algo muy significativo, es algo que nos llena también mucho de ánimo y de esperanza. Así que gracias a Dios por todas las cosas que se han conjugado para que convenciones regionales como esta estén dando pasos tan significativos en el tema de la siembra de iglesias y el tema de hacer discípulos. Innovación en la misión. No sé si tenemos listo, Karen, la presentación. Todavía no. Quisiera pedirles que vayamos buscando en nuestras Biblias entonces Levítico 26:12. Lo tengo aquí en la presentación, es un solo versículo, pero vamos a buscarlo en nuestras Biblias. No sé qué versiones traemos. Me imagino que la mayoría trae la versión 60. Ya muchos están usando la versión internacional, que es una de las que yo uso. Estoy usando. Me imagino que siendo la 60 la más común ahorita en este momento, voy a pedirles que todos los que están en la versión 60 lean por favor este versículo de Levítico 26:12. Si lo tienen, Levítico 26:12 está después de Levítico 25. Está luego Levítico 26, ¿sí? Levítico 26:12, ¿cómo dice, hermanos? La internacional dice muy semejante, solamente dice en la primera frase, y caminaré entre ustedes. Bueno, ya no usa el vosotros y estas terminologías, pero dice caminaré entre vosotros.
He compartido, hermanos, para los que organizaron este congreso, espero, no va a haber problema por lo que voy a decir después, pero a lo mejor para que no se sientan mal con lo que voy a decir al principio, por la temática. Estoy de acuerdo con la temática y lo voy a explicar más adelante, pero he compartido en algunas regiones por donde nos tenemos que mover, pues todo el país realmente, y en algunas regiones he compartido que no hay nada nuevo que inventar en cuanto a misiones. En cuanto a misiones no hay nada nuevo que inventar. Tengo muy arraigada esa creencia. Y he insistido que sencillamente nosotros somos continuadores. Solamente somos continuadores de iglesias, de siervos del Señor que en el pasado salieron a sembrar. He estado en campos misioneros del país, de esos que están registrados en nuestra historia denominacional como campos donde hubo movimientos misioneros singulares. Me he acercado a esos campos porque cuando recién nos nombraron en el cargo de la Junta de Misiones y al hermano Adolfo como primer vicepresidente, lo primero que dijimos fue: vamos a conocer a los misioneros, vamos a conocer los campos. Así que empezamos un recorrido iniciando allá en el sureste, Oaxaca, Chiapas, y empezamos a caminar en algunos de esos campos que todos hemos escuchado, de los que hemos escuchado hablar por la historia de la denominación, donde misioneros aquellos de la talla del hermano Mandujano, de la talla del hermano Carlos Morales, de la talla del hermano Josué Castro, de Anacleto Moroyoki, de otros, llegamos y quedamos impresionados. Yo debo confesar que a algunos de estos campos me acerqué con mucha sospecha, porque antes de visitar estos campos yo había escuchado cosas muy buenas de esos campos, pero también había escuchado muchas críticas, así que no sabía si realmente era lo que se decía, lo que estaba escrito en la historia. No sabía con qué nos íbamos a encontrar, pero nos encontramos con cosas impresionantes. Una obra impresionante que se había realizado en el pasado. Y he regresado de esos campos, de esas visitas, impresionado, desafiado, convencido de que el paquete que nos dejaron quienes nos antecedieron es un paquete muy grande. Es un paquete muy grande. En una de esas visitas me vino este pensamiento: estoy pisando tierra santa. Cuando estamos allí y escuchas toda la historia, y algunos de estos hermanos que todavía viven empiezan a platicar cómo inició el trabajo, todo lo que pasó. Aquellas palabras de Dios a Moisés adquieren para mí un significado muy profundo, fuerte, diferente. Y siento de pronto cuando estoy en esos campos que estoy pisando tierra santa, por toda la historia, todo lo que se ha sembrado en cuanto a vidas, en cuanto a sangre incluso, en cuanto a trabajo, visión, amor. Y uno se siente completamente desafiado. Y uno tiene que preguntarse: ¿estamos a la altura de este terreno que pisamos? ¿Estamos a la altura de esa historia que nos antecede? Y aplica no solamente con los misioneros en el pasado, también con los misioneros de otras generaciones posteriores, incluso los que están ahorita en los campos misioneros. Fuimos a una visita a la Sierra Tarahumara, ahora que empezó a salir toda esta noticia de la hambruna en la Tarahumara. Fuimos a visitar la Sierra Tarahumara, los campos misioneros, fuimos a investigar cuál era la situación en los campos tarumaras donde teníamos misioneros. Cuando terminamos de hacer el recorrido por la Tarahumara, el hermano Adolfo decía: nunca imaginé que hubiera tanto trabajo, que tuviéramos tanto trabajo, tantos misioneros, tantas obras en la Sierra Tarahumara. Necesitamos ayuda de algunas convenciones como estas para poder difundir todo lo que está pasando en los campos misioneros, pero de manera profesional. A lo más que nos alcance es hacer, no tenemos algunos mucha creatividad, mucha capacidad, hacemos PowerPointcitos así, ¿verdad? Pero necesitamos difundir esto de una manera profesional. Porque yo sé, hermanos, que el sentimiento que a nosotros nos embarga cuando visitamos estos campos será el mismo sentimiento que tocará el corazón de todos ustedes. Cada vez que viajamos por aquí quedamos impresionados con el trabajo de los misioneros, sus estrategias, sus escuelas para pastores indígenas. Hermanos, tenemos alrededor de 15 escuelas para pastores indígenas entre las etnias de México. Un día nos propusimos investigar cómo estaba el trabajo en México. El INALI sacó un documento que se llamaba Las 33 lenguas mayoritarias en México. Entonces se encerró en 33 los grandes grupos indígenas. Cuando nosotros vimos esto,
dijimos, vamos a ver cómo andamos en cuanto a nuestro trabajo en nuestros grupos indígenas. Hicimos una investigación exhaustiva, llamadas, visitas. Muchas veces no nos contestaron y todavía muchos no nos contestan en las regionales y en algunas zonas del país. Pero lo
medida y decir, así es Dios y punto. Como intentaron hacer muchos teólogos en el siglo pasado, que nos escribieron unos libros grandotes de teología sistemática, nos los pusieron ahí en nuestras mesas y nos dijeron, ya está, no batalles, ya te resolvimos todo el asunto. Aquí está todo lo que podemos hablar acerca de Dios. Pero no, hermanos, Dios siempre está mucho más allá de todos nuestros conceptos y todos nuestros sistemas. A Dios no lo podemos encerrar en sistemas de ningún tipo, porque más temprano que tarde se nos va a escabullir de las manos. ¿No crees eso? Por allá me estoy escuchando. ¿No es cierto? Decía mi profesor de Nuevo Testamento, de teología, decía que Dios es como el horizonte. El horizonte es la última línea que podemos ver hacia algún punto, ¿no? Y la pregunta sería, si queremos llegar a donde está el horizonte, ¿cuánto tardaremos en llegar? Pues nunca. Porque damos un paso y el horizonte se mueve, y el horizonte se mueve. Así es con el Señor. A Dios no lo podemos encerrar en doctrinas, en sistemas, en posturas. No sé quién dijo esto, pero decía que la teología de Dios es la teología de la sorpresa, hablando acerca de los últimos tiempos, de la escatología. La segunda venida de Cristo, decía, cuando Cristo venga, a todos nos va a sorprender. No va a ser ni como dicen los amilenialistas, ni como dicen los postmilenialistas, ni como dicen los premilenialistas. Seguramente que a todos nos va a sorprender. Y creo que tiene mucho de razón. ¿No cree usted eso? ¿Tendrá razón o no? A todos nos va a sorprender. Porque Dios está de camino y Él es infinito, es divinamente dinámico. ¿Cómo le hacemos? Es que quizá en lugar de nosotros obsesionarnos con la idea de explicarlo y de encerrarlo, lo que tenemos que hacer es entender que Él es un Dios dinámico y aprender a caminar detrás de Él. Ser una iglesia en movimiento también. Esa es la conclusión a la que hemos de llegar cuando meditamos en el Dios que camina. La iglesia debe ser una iglesia en movimiento. La iglesia debe ejercer la libertad que tiene por ser el cuerpo de Jesucristo, a fin de realizar su propósito en la tierra. Innovar, por mucho que suene algo muy humano o hasta artificial, hermanos, es un asunto que está bien ligado con el Evangelio. El Evangelio nos habla de puras cosas nuevas, todo es nuevo y todo lo hace Dios de manera nueva, de maneras sorprendentes. Cuando vemos el movimiento de Dios en la historia humana a través de la Biblia, por lo menos a través de la Biblia, nos encontramos con Dios haciendo cosas nuevas en medio de situaciones y circunstancias acartonadas, oxidadas. Cuando un sistema dejaba de ser pertinente en el propósito de Dios, había movimientos, se levantaban movimientos de renovación de parte de Dios mismo. Me encanta, por ejemplo, me encanta pensar en Juan el Bautista como algo así, un movimiento de renovación de parte de Dios. El mismo Jesús, la iglesia del tiempo de Jesús estaba tan institucionalizada que Jesús se presenta completamente diferente a todo lo establecido para poder cumplir el propósito. El pastor de los pastores no parecía pastor de acuerdo al concepto que se tenía de un pastor, ¿no? Un día alguien me preguntó, yo tengo como 12 años sin predicar con saco y corbata. Sí me gustan, hasta me veo muy guapo cuando me los pongo, pero ya me acostumbré a predicar así. Una vez alguien me decía, oye, no pareces pastor. Es que no quiero parecer pastor, quiero ser pastor, es diferente. Jesús no parecía pastor de acuerdo a los cánones establecidos, pero en ese momento era lo que se necesitaba. ¿Por qué? Porque había que dar el mensaje de que era algo diferente a todo ese sistema institucionalizado que ya no estaba realmente cumpliendo el propósito de Dios en la tierra. No sé si me explico y no sé si estén de acuerdo conmigo, pero mastíquelo un poco, hermano. La iglesia institucionalizada decía que eso no era de Dios, que lo hacía en nombre de Satanás. De Juan el Bautista dijeron, demonio tiene. Así dice, ¿no? La iglesia institucionalizada frente al mover dinámico de Dios dice, no, esto no es de Dios, esto es de Satanás. Pero la Biblia nos presenta un Dios dinámico, en movimiento. Pero también es un Dios cercano.
Alguien dijo por ahí eso, presente, que nos acompaña. Dios es un Dios en movimiento y es un Dios cercano. Dice el versículo: caminaré entre ustedes. Entre ustedes. Di un taller en el Congreso pasado de Misiones. No sé si algunos tuvieron la oportunidad de ir al Congreso en Huastepec, Congreso que tenemos cada año. Y di un taller sobre misión, desierto y misión. Así le llamamos, cómo hacer misiones desde el tercer mundo. La ventaja de la desventaja le puse como subtítulo a este taller. Y en uno de los ejercicios que hacíamos en este taller era definir el concepto de misión, así en grupos. Yo hice varios grupos, les dije: tú vas a hacer una iglesia de la ciudad, tú vas a hacer una iglesia del campo, tú vas a hacer una iglesia de puros universitarios. De acuerdo a lo que ustedes entienden en misión, hagan un proyecto misionero para su iglesia. Y hermanos, increíblemente todo se redujo. El 99%, tengo que ser más justo en esto, el 99% de ese ejercicio se redujo a la misión como ganar almas. Ganar almas. Que la gente haga la oración pública de fe. Y entonces yo empecé a llevarlos a una reflexión comparando nuestro concepto de misión con lo que Jesús dijo que era su misión. Allí en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido ¿para qué? Va a dar nuevas buenas a los pobres, ¿qué más? Sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Cuando Juan el Bautista mandó preguntar a Jesús: ¿eres tú el Mesías o esperaremos a otros? Díganle a Juan. ¿Qué le dijo? ¿Que muchos están haciendo oración pública de fe? No, ¿qué dijo? Díganle que los ciegos ven, los cojos andan y a los pobres les es anunciado el evangelio. A ver, ¿cómo está nuestro concepto de misión? Y entonces empezamos a desarrollar un poquito aquí la idea. Y entre varias cosas les mencioné un ejemplo de algo que estábamos haciendo en el Bajío, con el proyecto que tenemos de alcanzar el Bajío con el evangelio. Empezamos a preguntarnos qué tenemos que hacer para evangelizar todo el Bajío, además de colocar misioneros, involucrar a las iglesias, a los pastores. Bueno, tenemos que movilizar algunos sectores, los jóvenes, por supuesto, los adultos solteros, los jubilados. Tenemos varias tareas pendientes, nos falta tiempo y nos falta gente. Los jubilados podrían hacer una cosa maravillosa en cuanto a misiones en México. Y entonces, al movilizar a los jóvenes, desarrollamos un proyecto que se llama Siervos al Límite. Lo tenemos en la presentación. Proyecto SAL. SAL es un acróstico, aunque también es un mensaje. SAL, de la sal de la tierra, de sal que estás haciendo aquí sentadote y esas cosas. Pero también significa siervos al límite. Y entonces la idea es movilizar a los muchachos y juntamos un grupo de jóvenes de diferentes estados del Bajío y los enviamos a lugares donde no había iglesia para abrir camino, de tal manera que los misioneros que íbamos a instalar pudieran llegar y caer más en blandito, ¿no? Después del trabajo de los muchachos. Y la consigna era muy sencilla: vamos a hacer 3 cosas. Trabajar con niños, por supuesto, siempre hacemos trabajo con niños cuando se trata de llegar a un pueblo. Número 2, vamos a hacer relaciones. Yo fui muy insistente con ellos. Nuestra misión va a ser hacer amigos. Nuestra misión es hacer amigos. ¿Por qué? Porque a través de relaciones significativas vamos a poder compartir nuestra fe. A través de valorar al otro, de escuchar al otro, de aprender al otro, nosotros vamos a también poder compartir el evangelio. Y número 3, vamos a hacer algún tipo de ayuda, de apoyo, de obra comunitaria. No teníamos dinero, no teníamos mucho. Si nomás podemos sacar piojos, nomás eso hacemos. O podar árboles o recoger basura. En uno de los pueblos los muchachos traían su playera de Siervos al Límite y se fueron a recoger basura a la plaza principal. Fueron con las autoridades y les dijeron, porque esas eran las instrucciones: aquí vamos a estar un grupo de jóvenes durante varios días, ¿qué podemos hacer? No tenemos dinero, ni herramientas, ni nada, pero sin algo le podemos ayudar. Y uno de esos días se fueron a recoger basura y toda la gente se acercaba, bueno, mucha gente se acercaba y les preguntaba que quiénes eran, que por qué lo hacían. Ponga atención a lo que voy a decir, hermano, y discúlpeme si le provoca alguna incomodidad. Fuimos muy claros en esto: cuando hagan algún tipo de obra comunitaria, no lo van a hacer para que la gente acepte a Cristo, ni lo van a hacer a cambio para que la gente los escuche. Somos siervos del Señor y como siervos tenemos que ejercer el servicio, porque esa es nuestra naturaleza, no a cambio de nada. Sencillamente vamos a servir porque esa es la naturaleza cristiana. Eso es Cristo.
Está prohibido que le saques un piojo a un niño y luego le regales un folleto. Porque no es esa la idea que tenemos del servicio. Si la gente pregunta es otra cosa. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Entre esa gente que preguntó había uno que dijo: yo tengo un galerón allí y pues si lo quieren usar para empezar una iglesia, ahí está. Bueno, eso fue en una de las zonas de Querétaro. Cuando yo estaba hablando de esto en el taller, ya me empecé a emocionar y a platicárselos a ustedes fuera del tema, pero cuando estaba platicando yo en el taller, ahí en el Congreso de Misiones, un hermano se levantó bastante incómodo, levantó su mano y me dijo: hermano, yo no quisiera que cuando Cristo regrese me encuentre levantando basura. Y yo dije: pues ojalá que no venga ahorita, porque nos va a encontrar sentadotes en un congreso. Y no le pregunté algo que yo le quería preguntar, porque iba a ser mucho más incómodo. Le iba a preguntar: ¿de qué tamaño es tu iglesia, hermano? A ver. Y yo ya sospechaba que no iba a ser algo muy impresionante, que digamos. Dios es un Dios cercano, es un Dios que camina en medio de nosotros. Quizá la iglesia ha habido un diálogo, más que un diálogo, una polémica a través de los siglos de para qué existe la iglesia, para Dios o para el mundo. Los más sabios dicen para las dos cosas. Muchos insisten que es para el mundo, ese discurso de que tenemos que evangelizar, la iglesia está en el mundo porque para evangelizar y esto y el otro. Y bueno, los otros que dicen no, para adorar a Dios, para disfrutar de Dios, y Dios no necesita que le ayudemos. Y hay esos extremos. Pero lo cierto, hermanos, es que la iglesia actualmente ni existe para Dios ni existe para el mundo. Existe para sí misma. Está ensimismada, comprometido consigo misma antes que con el reino, elaborando teologías egocéntricas. En muchos casos, muchos casos, la iglesia está más preocupada por ser una iglesia de orden antes que ser una iglesia que restaura. La idea de Dios de caminar en medio de su pueblo, lo dice el versículo, es: caminaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ese iba a ser el resultado lógico, natural del caminar de Dios en medio de la gente. No es que Él iba a imponer una creencia, un sistema, una fe. Es que de su caminar iba a resultar ese amor por el Señor y ese compromiso con el Señor. Es un Dios cercano. ¿En qué sentido tenemos que innovar? En el sentido, hermanos, de que cuando el sistema, las estructuras, nuestros programas nos alejan de la gente, entonces estamos perdiendo el propósito, el enfoque, y es necesario innovar. ¿Qué tenemos que hacer para estar entre la gente? En Monterrey ahorita hay una situación muy tremenda. Estoy pastoreando en Monterrey desde hace unos meses. Acabamos de estar en una conferencia, fuimos citados por el gobierno, pero también entre las mismas alianzas pastorales, para hablar acerca de seguridad y de medidas de seguridad por la violencia que se está sucediendo de una manera tan terrible, porque han entrado ya gente mala a las iglesias, con malas intenciones, mejor dicho. Ha entrado gente con malas intenciones a las iglesias, han robado a la gente, han golpeado a los pastores. Ha pasado con iglesias de nuestra convención. Y entonces la recomendación es, pues, tener los cultos con puertas cerradas, con candado, y cada vez que llegue alguien a abrir y todo este asunto. Y bueno, es un paradigma que nos choca mucho, porque nuestras iglesias regularmente están cerradas todo el tiempo, y luego todavía cuando estamos juntos ponerles candado, y de pronto se levanta alguien que dice: no, nosotros vamos a confiar en Dios y no vamos a poner candado, no vamos a suspender el culto de la noche y no sé qué. Y entonces uno dice: ¿qué está pasando? Estamos todavía muy centrados en los templos, estamos muy centrados todavía en los edificios, estamos gastando mucho tiempo en qué vamos a hacer con el edificio adentro. O sea, la vida de la iglesia es templo, en la práctica, en el discurso. Y los templos nos han alejado de la gente. Ya yo sé que de esto se ha hablado mucho y se seguirá hablando y se tendrá que seguir hablando. Pero el Jesús que camina es un Jesús que camina en medio de la gente. Hasta que aprendamos a caminar entre los hombres y mujeres del mundo, seremos reconocidos como iglesia de Jesucristo. No sé si se han ido pasando las imágenes, pero
Hasta que aprendamos a caminar entre los hombres y mujeres del mundo, seremos reconocidos como Iglesia de Jesucristo. Hermanos, nuestros programas a veces no solamente nos alejan de la gente, nos alejan de Dios mismo. Nuestras estructuras, porque resulta que Dios anda allá, caminando, oliendo a pueblo. Tenemos que innovar en el sentido de que todo aquello que nos permita estar entre la gente, en medio del pueblo, en medio de la sociedad, eso es lo que debemos implementar. Por último, perdón hermanos por todo el tiempo que estamos tomando, pero quiero terminar con esta última parte y presentarles dos cosas de una manera muy breve. El Dios que camina nos habla de un Dios que está en movimiento, de un Dios que está presente, cercano, pero también nos habla de un Dios que transforma. Está caminando entre nosotros, se ha acercado a nosotros, se ha hecho presente en nuestras vidas cotidianas para transformarnos. Esta humanidad, hermanos, esta humanidad caída, este mundo caído, no es precisamente el mejor escenario para el caminar de un Dios santo. No es compatible, quizá en nuestra mente de pronto, la idea de un Dios santo caminando en medio de un mundo caído, pecador, malvado, por causa del pecado, por supuesto. Pero en eso radica justamente su santidad, en tocar lo que no es como Él para transformarlo. En eso nos queda evidente la santidad de Dios, en que Dios mete su mano en nuestra historia. Toca a las personas, toca a los sistemas, toca a las estructuras para transformarlos. Toca a los que nadie quiere tocar. Me impresiona mucho, me desafía mucho, hermanos, aquel pasaje donde aquel leproso se acerca a Jesús y le dice: si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué pasó enseguida? Sí quiero. Pero antes de eso, dice la Biblia, extendiendo su mano, lo tocó y dijo: sí quiero. Ese detalle de extender su mano y tocarlo es un detalle extraordinario. Jesús no necesitaba tocar a nadie para sanar ni para resucitar, lo sabemos. ¿Por qué tocó a aquel hombre? ¿Por qué lo toca? ¿Por qué no sencillamente lo sana así a distancia, aunque estuvieran cerca, relativamente cerca? ¿Por qué lo toca? Que Él no lo rechazaba, que Él no rechaza a nadie. Jesús sabía que la necesidad más grande de esa persona era sentirse valorado, sentirse respetado, sentirse humano, sentirse aceptado, sentirse amado. Y con ese toque Jesús transforma todo. Lo de la sanidad, hermanos, ya es un extra. Ese puro toque debió haber transformado profundamente la vida y el espíritu de esa persona. Pero Jesús toca para transformar nuestras condiciones y restaurar su propósito en nosotros. La iglesia debe caminar en medio de la sociedad para transformarla. Quiero terminar porque también me pidieron que hablara de esto. No hay mucho tiempo para hablar de todo, pero quiero hablarles acerca de qué pasos queremos dar como Convención Nacional, y que quisiéramos mucho que todas las iglesias del país pudieran involucrarse. Dos cosas muy sencillas en este asunto de caminar entre la gente, de tocar, de transformar. Lanzamos en el Consejo Nacional pasado, allí en Tabasco, un proyecto que se llama Sanemos Nuestra Tierra. ¿Lo tenemos, Karen? No se ve muy bien aquí, pero es una campaña a largo plazo en nuestro país. No tenemos fecha de cuándo dejaremos de realizar esta campaña. ¿De qué se trata esto? Es una respuesta de las iglesias bautistas de México a la violencia que estamos viviendo en nuestro país. Todo el mundo hablamos de la violencia, oramos por la violencia, pero todavía era hora de que no teníamos un plan
nacional. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer los bautistas? ¿Qué vamos a hacer los cristianos? Los bautistas unidos a otros cristianos, por lo menos los bautistas. Estamos pensando en que tenemos que unirnos para responder a esta situación de violencia. Y por eso estamos iniciando este proyecto, Sanemos Nuestra Tierra, donde queremos movilizar a todas las iglesias del país a responder con el evangelio a toda esta situación que está desgarradora que está viviendo nuestro país. Y hay algunos pasos muy sencillos, pero que tienen implicaciones muy fuertes. Dice cada día, número 1, orar todos los días por la paz, por las familias que sufren. Número 2, ¿cómo dice Karen que no alcanzó a leer? Dar palabra de consuelo a personas que sepas que han sufrido por la violencia. Ayer estaba yo en una célula con adultos solteros de mi iglesia y llegó una de las jóvenes de la iglesia y dice: ya me quedé sin carro otra vez. ¿Por qué? Porque estalló una granada fuera de mi carro y lo agujeró todo. Y su familia no es cristiana. Bueno, ahí está una oportunidad de ir con la familia y compartirles del evangelio, de darles palabras de ánimo, de decirles: aquí estamos, en lo que podamos servirles, estamos orando por ustedes. ¿Qué dice enseguida, Karen? Compartir la esperanza. Enseguida, ok, transmite con tu vida. Lo están escuchando todos. Enseguida, lleva ayuda. Esto es muy importante. Si hay algún proyecto, aunque no sea necesariamente de la iglesia cristiana, pero a lo mejor los vecinos se reúnen para hacer algo en pro por la paz o en pro de la paz, hermanos, los cristianos deberíamos estar allí presentes. Por último, ¿qué es lo primero? Vive la paz y transmítela a tu familia. Que tu hogar sea una experiencia de paz. Nos decía un pastor en el Congreso de Familias Pasteleras, le digo yo, de pastorales aquí en Guadalajara. Uno de los hermanos conferencistas decía: en nuestra iglesia tuvimos que poner, en nuestra casa tuvimos que poner una regla: aquí no se grita. Y lo dijo gritando: aquí no se grita. Porque dice, nos gritábamos, pero tuvimos que poner esa regla: aquí no se grita. Bueno, ahí debemos empezar, ¿verdad? En nuestra casa. Todo lo que pretendemos hacer en la iglesia tenemos que empezarlo en la casa también. De esto se trata. Esto incluye varias cosas. Por recomendaciones de algunos hermanos, particularmente el hermano Pola, vamos a lanzar una campaña nacional donde todas las iglesias bautistas, esperamos que todas se involucren. Ayúdenos, hermanos que vienen de otras regiones, a involucrar a sus iglesias, porque estaremos mandando materiales devocionales, estudios para casas, predicaciones, para que todos durante ciertas semanas podamos unirnos en este proyecto de sanar nuestra tierra. Vamos a hacer una precampaña en los próximos meses y vamos a hacer una campaña pronto, pero decidimos hacer una precampaña porque nos va a llevar tiempo compartir todo este proyecto a nivel nacional. Así que después de la convención nacional lanzaremos una campaña, ahora sí, ya en forma, en todo el país, y cada año estaremos lanzando una campaña y estaremos integrando algunas otras actividades. ¿Por qué? Porque el Dios que camina es un Dios que transforma y de eso se trata, ¿verdad? Quiero terminar, hermano Pola, si me dan 4 minutos, con otro proyecto que de las cosas que yo les pudiera compartir aquí, en las que queremos que se involucren en las iglesias bautistas de México. Este es uno de los proyectos que sí traen mucha transformación a las comunidades. Y es un proyecto que le hemos denominado Pasando la Antorcha. ¿Y de qué se trata esto? Esto tiene que ver no solamente con México, sino con todo el mundo. De involucrarnos en el trabajo de la traducción bíblica en las lenguas donde no hay Biblia, en su lengua. Hay más de 2,000 pueblos que todavía no cuentan con ni una sola palabra de la Biblia traducida en su lengua. Más de 2,000. Al paso que vamos, hacen falta 150 años para que se inicie un proyecto de traducción. No para que tengan, sino para que se inicie un proyecto de traducción en cada pueblo de la tierra que le falta una porción de la Biblia en su idioma. Suena doloroso, ¿no? 150 años. Pues es más doloroso para ellos. Y estamos trabajando en una campaña de 1 año. Todavía no la lanzamos, la vamos a lanzar. Yo había pensado que aquí podría ser un buen lugar, pero todavía no tenemos definido. La próxima semana nos reunimos con el Instituto Lingüístico de Verano, que son traductores aquí de la Biblia en México, y tenemos una reunión el lunes para hablar más sobre este asunto. Y la idea es que durante 1 año las iglesias sean informadas, movilizadas, desafiadas a la traducción bíblica, y de aquí a 1 año que podamos como Convención Nacional
adoptar 10 proyectos de traducción bíblica en México y 5 proyectos en el mundo, pero que también podamos enviar mínimo de aquí a un año 10 misioneros o candidatos a capacitarse para la traducción bíblica. Y por supuesto que haya muchas iglesias en el país adoptando proyectos. Son proyectos de largo plazo. No nos gusta mucho comprometernos a largo plazo con los proyectos misioneros. Por eso los misioneros se van muy contentos y luego a los 2 meses dicen: ya se olvidaron de mí, ¿y ahora cómo le hago? Estos proyectos de traducción requieren compromisos hasta de 15 años para la traducción de la Biblia. Así que queremos involucrarnos en esto. Pasando la antorcha tiene que ver con eso. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Biblia. Pero la lámpara pues no era como las lámparas, era una antorcha. Entonces lo que queremos es pasar la antorcha a los pueblos que no tienen aún la lámpara a sus pies. Quiero que vean este video, porque este video es por demás elocuente con respecto a lo que quisiéramos hacer. Involucrarnos en este sentido de ser una iglesia que camina en medio de la gente, que toca, que se acerca y que transforma. ¿Lo podemos ver? ¿Tienes audio, Karen? ¿Sí? Ya lo habíamos sacado. Algo de sociedades bíblicas y luego Kimyal, Indonesia. Tiene el nombre de Indonesia allí. Sí, gracias. Darana nyundi yubuda abna gigit memero. Dara memero kum. Pok yornamna nyundi gereja amulatlam siyang wenena. Memero puku wenena op kemelama. Do wene ani si ani yak lem la buka nyumba be elu lama. Pok memero kum ni amulatlam siyang wenena. Oi nyumba be ket sepo. Seni lima po. Sumni de wenena nyundi yubunisin. Mati yut sampai wahyu. Gigit tangkal wenena. Ora yosimna. Igin ko kiaman.
niyo wenena nana imi yung kiblam nuna buka na yung kumbok neri masyarakat imi yung mabo ni sinap ni sinimi yung sa nginging ulam opti na nginging ulam niyo neri ikin na kikip lawa piyu pertanyaan lama para sengena dan nginging ulam nung nene kana kikip pesaro pesingding kayo ane me yung duna put na ne tot siwa nun ngi ngop sil ñu dual kita ba do wapti am busun ba ñu di wuda ay to te me yung di yu la rob ne ni sin ñu di wuda ay pa ñun na ngeng ka nga di to ang di bisa puluhan na nginging lok me yung siba ba yakabab nak nong nginging ulam siyo te me yung siba ba nak de libo kami na ano sungunan ulam kumbok Sebenarnya, mayung di miya suka ada sud bisi kubuka. Mayung di yun na membib siyang. Paano na di manak del siyang subnene. Sembib no. Tingin ang ulam niyo. Siga ane sonimi na imiyong di yubu gimyal yubu raib memeru baange. Nundi sari do bibti wenena. Nundi mabomok mabak dek sipa. Timun makhluk yung gugok. So makhluk ko. Pwede na nundi yung raib na nagisal ba ito. Tinundi mabak ang sipa. Sikti na sikti limsik mabak anage. Ombata kalam sipa. Sigat ninap nasun. Imasak yung gugok sembiya siklabi. Nak dilim na sumnen emi yung nana yung aba iplam na anse di mandi ayu ne ne lak dep ne ya di mandi ya ne ne na wene ya ko dep la di mandi ya ne na de ya la ko buka sampai kokoprak na orum lila Oramos, hermanos, oramos al Señor. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana que nos permites estar reunidos por tu caminar en medio de nosotros, por haber caminado, Señor, y por seguir caminando en medio de nosotros. Las pruebas, Señor, de tus pisadas son muy evidentes. Están en nuestra vida y están a nuestro alrededor. Pero también, Señor, están en contextos donde a veces no pensamos que eres tú el que está caminando, pero tú estás caminando en medio de la historia y en medio de los pueblos de la tierra. Y hoy oramos, Señor, con esta súplica. Haznos una iglesia que camina. Haznos una iglesia que se hace presente, que está cerca de la sociedad, de todas aquellas culturas en la ciudad o en los pueblos que están necesitados, Señor, de tu toque. Sigue levantando a esos siervos tuyos, Señor, que así los hemos visto a través de la historia, con una visión impresionante, con una pasión inquebrantable para movilizar a otros y caminar en la historia, Señor, de la humanidad. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra. Bendice esta convención, bendice estas iglesias, Señor, estos pastores y a todos los que vienen de otras regiones, Señor. Tócanos de tal manera, Señor, que podamos dar pasos muy concretos en este modelo, Señor, que tú nos has presentado en Jesucristo y aprender a caminar. En Cristo Jesús te lo rogamos.